Bueno, hoy nos metemos de lleno en el conflicto más grande y, desde luego, el más destructivo de toda la historia, la Segunda Guerra Mundial, un evento que de verdad le dio la vuelta al mundo, cambió fronteras, sociedades y el equilibrio de poder global para siempre. A ver, vamos a hacer un recorrido rápido, pero que va al grano. Primero, las causas, por qué pasó todo esto. Luego, los dos grandes bandos que se enfrentaron. Seguiremos el conflicto, cómo fue evolucionando. Y bueno, nos tendremos que detener en el horror del Holocausto. Y para terminar, veremos las consecuencias, que fueron enormes. Y es que todo empieza con una pregunta que es la clave de todo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo pudo estallar otra guerra mundial tan solo 20 años después de la que llamaron la guerra que acabaría con todas las guerras? Parece increíble, ¿verdad? Vale, lo primero y más importante. Esto no pasó de un día para otro, ni de lejos. El conflicto fue como la explosión final de un montón de tensiones que se fueron acumulando durante años. El terreno estaba más que preparado para el desastre. Si echamos un vistazo a la cronología, hay tres momentos que son, importantísimos. Primero, el Tratado de Versalles en 1919. Esto dejó a Alemania, con una sensación de humillación tremenda. 10 años después, en 1929, ¡pum!, el crack económico mundial, que lo puso todo patas arriba. Y con ese caldo de cultivo, en los años 30, vemos el auge de los totalitarismos, esos regímenes donde el Estado lo controla absolutamente todo. O sea que si juntamos las piezas, ¿qué tenemos? Pues eso, una Alemania resentida, una crisis económica brutal que lleva a la desesperación, la aparición de ideologías superextremistas y encima una política de expansión territorial muy agresiva que nadie, y menos la débil sociedad de naciones, pudo parar. Era literalmente la tormenta perfecta. Y claro, con este panorama el mundo se partió en dos, otra vez. Dos grandes bloques enfrentados, por un lado las potencias del eje y por el otro los aliados. Miraba este mapa, porque es súper visual, nos enseña perfectamente cómo estaba Europa de fracturada en el 39. En azul, el eje, con Alemania ahí en medio, y en rojo, los aliados. Se ve muy bien esa especie de tenaza geográfica que se estaba creando. Y para que quede claro, aquí están los equipos. En el eje, los principales eran Alemania, Italia y Japón. Y en el bando de los aliados, al principio estaban sobre todo Gran Bretaña y Francia. Pero ojo, que en 1941 la cosa cambia por completo porque se unen dos gigantes, la Unión Soviética y Estados Unidos. Y eso, claro, lo cambió todo. Ok, pues con los bandos ya definidos, el tablero de juego estaba listo. Empieza un conflicto a escala mundial. Vamos a ver cómo fueron pasando las cosas. Y aquí está, el momento exacto, el pistoletazo de salida. 1 de septiembre de 1939. Las tropas alemanas invaden Polonia. Ese fue el detonante, la chispa que encendió la mecha de la guerra en Europa. Al principio, la verdad es que la táctica alemana de la Blitzkrieg, la guerra relámpago, fue arrolladora. Pero llegó 1941 y ese año fue clave. Alemania comete un error estratégico garrafal, invade la Unión Soviética y con eso abre un frente oriental gigantesco. Y casi a la vez, en el Pacífico, Japón ataca Pearl Harbor. El resultado, Estados Unidos entra en la guerra. A partir de ahí, sí que sí, la guerra ya es mundial. A partir de 1943, la tortilla empieza a darse la vuelta. Los aliados, con todo el músculo industrial y militar de Estados Unidos y la increíble resistencia soviética, empiezan a ganar terreno. Y el punto de inflexión, el momentazo clave en Europa, es sin duda el desembarco de Normandía, junio del 44, el famoso Día D. Eso abrió la puerta para avanzar directos hacia Alemania. Y así, después de casi 6 años de una lucha brutal en el continente, llegamos a mayo de 1945. Alemania se rinde, sin condiciones. La guerra en Europa se había acabado. Pero claro, mientras pasaba todo esto en los frentes de batalla, en paralelo se estaba llevando a cabo uno de los episodios más oscuros, más terribles de toda la historia. Y esto hay que verlo aparte. Hablamos del Holocausto. La base de todo esto era una ideología de odio puro. El régimen nazi se fundamentaba en una visión del mundo, racista y antisemita. Creían en la existencia de una raza superior, la aria, y esa idea terrible fue la excusa, la justificación para todo lo que vino después, la persecución y el asesinato en masa. Porque eso es el Holocausto. Hay que tenerlo claro. No fue un acto de guerra. Fue un genocidio. El asesinato planificado, sistemático, industrial, llevado a cabo por un Estado contra millones de personas, sobre todo judíos, pero también otras minorías que, según ellos, no encajaban. 6 millones. Se dice pronto, pero es una cifra que hay que dejar que cale. 6 millones de judíos europeos asesinados. Es una escala de horror tan planificada, tan industrializada, que es casi imposible de procesar. Vale,
La guerra en Europa había terminado, pero en el Pacífico el conflicto seguía a muerte. Vamos a ver cómo se llegó al final de todo y, sobre todo, qué mundo quedó después, entre las cenizas. Y aquí es donde aparece la tecnología más letal que se ha creado nunca, el Proyecto Manhattan. Ese era el nombre en clave del programa secreto de Estados Unidos para fabricar la bomba atómica, una carrera contrarreloj que iba a cambiar las reglas del juego, para siempre. Llegamos a agosto del 45. Estados Unidos lanza no una sino dos de estas bombas, una sobre Hiroshima y otra sobre Nagasaki. La destrucción fue total, absoluta. Unos días después Japón se rinde, y con eso, ahora sí, se acabó. Fin de la Segunda Guerra Mundial. Y el coste humano fue... Es que no hay palabras. Este gráfico lo deja clarísimo. Más de 50 millones de personas muertas, más del doble que en la Primera Guerra Mundial. Sin ninguna duda, la guerra más sangrienta de toda la historia. Políticamente, el mundo cambió por completo. Para intentar que algo así no volviera a pasar, se creó la ONU, las Naciones Unidas. Pero la realidad es que Europa ya no era el centro del mundo. De la guerra salieron dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, con ideologías totalmente opuestas. Y claro, el choque entre ellas era pues casi inevitable. Y así nació el siguiente gran conflicto, la Guerra Fría. Y la Guerra Fría no fue una guerra con batallas directas entre ellos, no. Fue más bien un conflicto de tensión constante, una lucha política, económica, ideológica, que partió el mundo en dos bloques durante casi 50 años. Y todo esto nos lleva a una última reflexión, ¿no? La guerra dejó lecciones terribles sobre lo importante que es la paz, la tolerancia, defender los derechos humanos. Pero la pregunta que queda flotando en el aire, y que hoy es más relevante que nunca es, ¿de verdad hemos aprendido la lección? Gracias por estar ahí.